que la noticia que tiene que ver con Venezuela, más allá de lo que sabemos que está ocurriendo en el Mar Caribe, es la liberación de unos presos colombianos que desde hace tiempo estaban sufriendo la penuria de estar encerrados, casi que sin comunicación con sus familiares allá en Venezuela. Sí, señor. Usted sabe que según la ONG Foro Penal hay más de 800 presos políticos en este momento por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por el lado de Colombia había cerca de 20. El viernes pasado la Cancillería colombiana, en cabeza de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Gonzalo, estuvo allí presente en el puente en la frontera colombo-venezolana, la liberación de 17 ciudadanos colombianos que estuvieron presos en cárceles de ese país, acusados, según el régimen, porque eso hay que decirlo, de varios delitos. Ahora, ¿qué pasa? Usted conoce muy bien cómo funciona todo esto, pero cuando usted, por poner un ejemplo reconocido, se va al equipo de María Corina Machado, usted tiene dos opciones. El equipo de María Corina Machado está en este momento en el exilio o están secuestrados, por ejemplo, en el Helicoide o en varias cárceles de Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso, por ejemplo, de estas personas, están en sus casas, están llegando a llevar a los hijos al colegio o algo así, y de la nada son interceptados por funcionarios del SEBIN y básicamente están en desaparición forzada. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, hasta que finalmente de alguna manera se notifica de la detención. Después se inventan unos cargos supremamente amplios como terrorismo, por ejemplo, y no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a un montón de cosas que hacen parte del debido proceso, y eso si es que sus familiares finalmente tienen algún tipo de noticias de ellos. Ahora, esta situación, Lucas, ya se venía incluso mencionando por el presidente Gustavo Petro, de la solicitud que le había hecho el gobierno colombiano al gobierno de Venezuela con respecto a la liberación de estos colombianos, o al menos entender qué estaba sucediendo con sus procesos. Porque le voy a decir algo, si no fuese por los medios de comunicación y las denuncias que al menos en este programa hicimos, digamos que esa historia no tendría el final que está teniendo en estos momentos. No, y yo también quiero reconocer también el trabajo o al menos la intención desde el principio. Hay que ser, sí, Gonzalo, honestos en eso de Mauricio Jaramillo, el vicecanciller. Digamos, seguramente lo de los medios también fue muy importante, pero desde el principio recuerdo que, acuérdese, tuvimos acá una madre, no me acuerdo el nombre. Justamente, si le parece, Sebastián, escuchemos, porque uno de los colombianos liberados es Iván Colmenares. En mayo nosotros hablamos con Dolly, su mamá, exacto, y así básicamente pedía de rodillas la libertad de su hijo. Liberen a Iván, es lo que decían, ¿no? De rodillas allí en el puente en la frontera, y tenía un cartel que, si me lo dejan ver los compañeros de Digital, creo que lo que decía, si no me falla la memoria, es: señor Petro, la promesa es la libertad. Sí, es que yo me acuerdo esa entrevista, Lucas, que no sé si usted se acuerda, al final el vicecanciller le pide al aire a Ana Cristina el teléfono de ella y él se pone en contacto. Digamos, uno tiene que también reconocer cuando los funcionarios como que se remangan, y me parece que el vicecanciller estuvo bien y seguramente su tarea sí ayuda en esto. Sebastián, yo sin duda alguna que yo coincido y pongo, digamos, la firma en esa aseveración que usted está haciendo, pero partamos del hecho que esto surge por una denuncia en los medios de comunicación. Pues a veces las cosas pasan porque todos colaboran o todos ponen su granito de arena, me parece. Yo estoy de acuerdo sin duda alguna con el trabajo del vicecanciller, estoy de acuerdo con lo que hicieron los medios de comunicación, entre ellos Blue Radio, para tener este resultado, que es la liberación de 17 colombianos que se encontraban presos en Venezuela. Además, Lucas, muy importante, no sabemos en qué condiciones, porque lo más difícil de poder entender la situación política venezolana y social, jurisdiccional, si hablamos en temas judiciales, valga la redundancia, es cómo estaban, cómo dormían, cómo comían. No, claro. O sea,
o sea, la información que se tiene del Estado venezolano es sumamente poca. Entonces, como tenemos poca información, podemos saber y conocer muy poco, vale la redundancia también. Y a eso se le suma lo que yo le estaba contando, que en la gran mayoría de estos casos, Gonzalo, según la ONG Foro Penal, hay más de 800 presos políticos en Venezuela. El gobierno colombiano, en cabeza del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, ha dicho que hay cerca de 40 ciudadanos colombianos que estaban detenidos en este país. Con la liberación de estos 17 estaríamos en unos 23 mal contados que siguen en este momento allí. Y como yo le digo a Gonzalo, Sebastián, ¿bajo qué condiciones? ¿En dónde están? Sin derecho a una defensa, con una imputación de unos delitos que son absolutamente amplios y que realmente las pruebas no están. No, muchas veces son juicios sumarios y Gonzalo, hemos visto pues las fotos y videos de muchos políticos notables de Venezuela en los que la última vez que los vimos fue antes de que entren a la cárcel o los capturen, no se sabe nada de ellos, y después, cuando salen, son verdaderos esqueletos, personas que salen con 10, 15 kilos menos. Recuerdo muy bien la imagen de Leopoldo López, por ejemplo, cómo salió a cómo entró, otra persona. Entonces, las condiciones humanitarias de las personas que están en las cárceles, sea por justas razones o no en Venezuela, es un drama. Y mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia que a varios venezolanos, entre ellos precisamente Leopoldo López, pues se le quite la nacionalidad venezolana. Sebastián, vamos a hacer una pausa. Son las 10:54 de la mañana. Ya venimos con más. Estás escuchando Blue. La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti es un hecho inédito en la historia de Colombia que tiene profundas consecuencias políticas y financieras. De acuerdo con el documento oficial, Petro es incluido en esta lista negra porque durante su gobierno se ha disparado la producción de cocaína en Colombia, sumado a que ha relativizado el daño que causa el consumo de cocaína. Sumado a esto, a que ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total. Eso último lo leo encomillado. Hay que agregarle a esto las grandes dudas que hay en Estados Unidos sobre el presunto origen ilícito de una parte de la financiación de su campaña presidencial para 2022, la defensa permanente de Gustavo Petro de Nicolás Maduro, máximo cabecilla del Cartel de los Soles, y haber filtrado públicamente información reservada de organizaciones de inteligencia financiera internacional para justificar su indignación por el caso de la plataforma Pegasus. En la práctica, esto ordena bloquear todos los bienes e intereses de la persona sancionada, prohíben cualquier transferencia de crédito o pago entre instituciones financieras que estén sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Adicionalmente, prohíbe cualquier transacción en divisas que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, prohíbe además invertir o comprar. Con 16 minutos de la mañana. Sebastián, me pregunta un oyente acá y me hace la consulta directamente para usted, señor, que le gusta el tema internacional y tiene que ver con lo que acabamos de anunciar. Me dice así: Gonzalo, Sebastián es un hombre, así, le leo el texto y para que usted vea cómo lo aprecian, ¿no? Dice: Gonzalo, Sebastián es un hombre de mundo. Yo quisiera saber si él, que está en contra de Donald Trump por lo que está haciendo en el Caribe, estaría de acuerdo en una respuesta de Trump si Rusia ataca a los Estados Unidos. Sí, claro, pues sería una respuesta legítima. Además, pues Rusia no tiene ningún motivo para atacar a los Estados Unidos, pero esperemos que no lleguemos allá. Ya es suficiente mala noticia lo que usted nos contaba ahorita, que Trump dijo que está decepcionado de Putin y que no ve una salida pronta. Entonces, ese conflicto que ya lleva más de 3 años, imagínese que no escale ni un centímetro más, pero sí, creo que tendría pues legitimidad, pero bueno, que eso no vaya a pasar nunca. Imagínese, son las 2 potencias nucleares del planeta. Ahí está para el oyente, ¿no? Sí. Señor Sebastián no era un hombre de paz. Ahí está. Siempre. Pues bien, Lucas, usted nos trasladaba y nos mostraba el panorama de lo que significó esta estadía cruda, que sin duda alguna generó zozobra en Colombia con respecto a los colombianos que estaban detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y por los que, como bien decíamos, abogábamos por su liberación en este programa. Iván Colmenares es uno de ellos, y usted traía a colación el audio de su madre cuando estuvo en este programa pidiéndole al gobierno interceder y pidiéndole al régimen de Maduro que liberara a su hijo. Y hoy nos atiende a las 10:58 de la mañana. Don Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
Don Iván. Buenos días. Muy buenos días, ¿nos escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Quiero darle un saludo a todas las personas que escuchan la Blue. Definitivamente sí soy una persona que realmente vivió aquel momento tan terrible, aquella situación que nos puso en una condición de vulnerabilidad a no solo nosotros, sino a cada uno de los familiares también que estaban abogando por toda nuestra liberación. Iván, le hago una consulta porque es muy poca la información que se tiene sobre Venezuela, sobre cómo vive, si es que se puede decir que vive o sobrevive un recluso. ¿Nos puede dar detalles de cómo fue su estadía en prisión? ¿Cómo fue ser retenido por el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en realidad nosotros estábamos en una prisión de máxima seguridad. Se llama Servicio Especial de Máxima Seguridad, SESMAS, en donde recluían a las personas en extremo grado de peligrosidad. Entonces, para nosotros era un poco complicado como el día a día de el convivir con otros reclusos porque no teníamos aquella libertad de poder estar dentro de un régimen abierto, sino era 23 horas en una celda en donde hay veces nos tocó llegar mucho tiempo o esperar mucho tiempo para poder acceder al menos a que nos sacaran una hora al día. Entonces era algo complicado, la verdad. Iván, recordémosles a los oyentes cómo fue ese día cuando usted lo detiene el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué se puede considerar que esto fue una detención arbitraria? Sí, claro, desde mi rol de abogado, desde el primer momento en el que estas personas me detienen, claramente hay una violación al debido proceso y a otros, violación al derecho internacional, violación a los derechos humanos, como es privarte de la comunicación con las personas, darte una comunicación con tu gobierno, con tu embajada, llevarte a lugares dentro de Venezuela con mentiras y con engaños. Yo soy colombiano, soy cucuteño, tengo 35 años, los cuales cumplí estando detenido dentro del SESMAS, el Rodeo 1. Soy de profesión abogado, me desempeñaba como profesional jurídico dentro de una organización que lo que hace es velar por la población migrante, en especial la población venezolana. Y bueno, son aquellas mismas autoridades las que definen que soy un riesgo para la soberanía del país. Según mi perfil, automáticamente me tacharon de espía y de otras cosas que realmente no quisiera hablar en el momento. Pero sí a punta de engaños en que tranquilo, solo es una entrevista, te llevan y te ponen en lugares en los cuales tú no quieres estar. Entonces, sin poder comunicarte y con ellos al mando, pues es imposible que tú puedas huir de esa situación o que puedas salir. Yo me dirigía de la ciudad de Arauca, donde tenía algunos temas de orden laboral. Me dirigí hacia la ciudad de Cúcuta a visitar a mi madre por ser el festivo el 4 de noviembre, recuerdo del año pasado, el 2024, y lastimosamente estaba sellando mi pasaporte y el funcionario me dice, tranquilo, espérate para autorizar tu entrada al país. Yo ya había sellado la salida de Colombia en Migración Colombia y estaba esperando el sellado de la entrada a Venezuela para poder tomar el transporte que me llevaría hacia la ciudad de Cúcuta. Sí. Es una ruta que se hace generalmente a diario por cientos de personas desde que se retomaron las relaciones con el país de Venezuela. Pues accedimos a esta posibilidad porque antes de que esto no hubiera pasado pues era imposible, pero dando la posibilidad de que se podía, accedía a tomar este medio de transporte y bueno, ocurrió todo lo que ya sabemos.
Iván, antes de saludarlo, estábamos comentando aquí la situación que ONGs como Foro Penal reportan de presos políticos en Venezuela. En este momento hay cerca de 800 y su caso pues es uno más de estos. Y en medio de todos esos casos se reportan centros como el Helicoide, que varios llaman es el centro de tortura del régimen, en unas condiciones absolutamente inhumanas para las personas que están allí, con unos cargos amplísimos, como lo estábamos comentando, donde les imputan terrorismo o espionaje, y pues esto es una categoría absolutamente amplia donde intentan poner de todo. En su caso, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue pasar allí estos meses en este centro de detención donde para muchos usted estaba, y lo digo yo, secuestrado? Sí, pues la verdad no tengo conocimiento del establecimiento Helicoide porque nunca estuve allí, nunca me llevaron hacia ese centro de detención, entonces no es mucha la información que te puedo dar al respecto, pero sí te podría dar información en que estuve en un lugar llamado Boleita o las instalaciones del DGCIN en Caracas, y luego fui trasladado hacia el Servicio Especial de Máxima Seguridad, SEDMAS, y ahí duré todo mi tiempo de detención. De las condiciones y demás cosas, la verdad no quisiera hablar en el momento del asunto, así que espero me entiendas. Muchas gracias. Sí, claro, Iván. Igualmente pues, nos alegramos mucho, hay muchos presos políticos que no pueden contarlo cuando salen. Sabemos que el régimen es capaz de lo peor, pero quisiera que de pronto nos detalle un poco más, si se puede. Todo preso tiene derecho a saber por qué se les indica, qué pruebas hay en contra de él, cómo es el proceso. ¿A usted el régimen le dio información al respecto de eso? Oiga, tenemos pruebas contra usted de esto, o sencillamente lo detuvieron y ya, y no tenía comunicación usted con la justicia o con las hipotéticas pruebas contra usted. No. Sí, tranquilo. No, la verdad pues la información era nula, no teníamos información de absolutamente de lo que estaba pasando en el mundo o con nosotros, la información era solamente que teníamos que esperar. Era angustiante en realidad no poder saber de nuestras familias, de todas aquella vida, aquellas personas que dejamos atrás. Y de un momento a otro duramos literalmente un año sin saber nada de ellas, pero nosotros no teníamos conocimiento de absolutamente de qué era lo que estaba pasando, pero desde mi rol como profesional jurídico pues sé realmente qué era lo que estaba pasando y todo era un montaje o una mentira. Sí, claramente, y por ejemplo en el trato humano, en el día a día, con los guardas, los cocineros, la gente que trabaja en esas cárceles, ¿cómo era? Al menos sí había cierto trato, o eran igualmente despiadados también con ustedes. Bueno, ese tipo de situaciones, yo la verdad pues a cocineros y demás no tenía acceso porque nosotros vivíamos las 23 horas del día en la celda, solo nos sacaban al patio una hora al día. Después de cierto tiempo, nosotros duramos más de 3 meses o 4 meses en una celda 24 horas y otro tipo de situaciones, pero no tenía acceso a mucho de ellos, entonces no podría decirte a ciencia cierta que si trate con mucho personal o algo de la institución, no, simplemente tenías que estarte tranquilo y cualquier cosa que tú de pronto accedieras o hicieras de más, se iba a haber visto como una agresión hacia ellos y pues lógicamente habían algunas celdas de castigo, pero hasta ahí creo que podría decirte. Iván, ¿cómo fue su salida? La historia de cómo ustedes salen. Llega un emisario del gobierno, ya las conversaciones, por ejemplo, existían. ¿Cómo se da esa salida? Mira, en realidad nosotros no teníamos conocimiento de nada. Nosotros, por lo menos cuando se fueron los compañeros estadounidenses, ellos ni siquiera sabían que iban para la libertad. Ellos simplemente llegaron, los agarraron, los alistaron y bueno, móntense ahí ya. Pero ellos ni siquiera sabían, según estuve hablando con unos después de obtener mi libertad, me dijeron que los llevaron a varios lugares, de un día en un lugar, un día en otro, y como al tercer día fue que los liberaron, pero ellos no tenían, ni siquiera sabían que iban hacia la libertad. Al igual con nosotros, por lo menos el día anterior, el señor embajador estuvo en las instalaciones del SEDMAS después de un año haber podido tener el acceso hacia esa instalación y bueno, tuve una entrevista con algunos compañeros y con unos diplomáticos de nuestro país
y pudieron hablar con 12 de ellos. Lastimosamente, esas 12 personas fueron las que se quedaron dentro de ese centro penitenciario. Yo me encontraba un poco triste al ver que no pude tener ese día la entrevista, pero al otro día nos dijeron, yo estaba en el patio y me llamaron como que necesito que vaya y se aliste, se bañe, se rasure y por favor esté dispuesto a que vamos a hacer un traslado, pero nunca nos dijeron hacia dónde. Estuvimos ahí con los 16 compañeros porque creo que la otra estaba en otra prisión que era para las de mujeres, que era la Crisálida, otro centro de detención en donde albergaban las mujeres. Pero nunca creo que no tuvimos un conocimiento exacto o una confirmación de que realmente íbamos a ser liberados. Sí, Iván, nosotros aquí en Blue Radio tuvimos el testimonio de su mamá, hablamos con ella cuando usted estaba secuestrado en Venezuela. ¿Qué tipo de contacto tuvo usted durante este tiempo que permaneció secuestrado en Venezuela con su familia, especialmente con su mamá? ¿Cómo fue esos acercamientos? ¿Los hubo mediante cartas? ¿De qué manera usted lograba saber de su familia y su familia lograba saber de usted? ¿O fue una incomunicación total y absoluta? No, la verdad, pasaron 7 meses cuando tuve mi primera llamada de 5 minutos con mi mamá. Duré 7 meses sin poder comunicarme con ella. No sé qué estaba ocurriendo en ese momento porque nosotros no teníamos acceso a información, a radio, a otro tipo de material que nos informara. Entonces era imposible nosotros saber qué estaba ocurriendo afuera, qué estaba ocurriendo en el mundo. Creo que los únicos métodos o los únicos mecanismos que medio nos llegaban de información, habían programas que es algo que se llamaba Tortura Blanca y era Maduro Más, El Mazo Dando y Sin Truco ni Maña, que eran programas de propaganda informativas venezolanas, en donde ellos lo manejan, yo lo llamo así como un diario de lo que hacen en el transcurso de cada semana, en donde daban la información, de lo que ocurría en su gobierno, y era como el único lugar de donde sacar información de lo que estaba pasando día a día en el país, pero o en el mundo. Pero literalmente la comunicación con mi madre se logró en 2 oportunidades, una llamada de 5 minutos que fue 7 meses después y la otra como a los 3 meses después de la primera llamada. Iván, ¿y tiene ahí a su mamá al lado? ¿Está ahí con usted? Sí, claro que sí, mi mamá se encuentra conmigo, en este momento nos encontramos ahí muy presentes, estuvimos ahí pues muy unidos, estamos muy unidos con mi mamá, a quien quiero darle un reconocimiento, yo creo que especial. Se portó como literalmente una madre sabe hacerlo, muy entregada a poder el retorno de su hijo. Pero sí, que le dio un abrazo aquí para verlos juntos, que esa era la imagen que estábamos esperando. Si la tiene ahí, dígale que se acerque un momentico, porque ella fue una protagonista en estos micrófonos, frenteó una entrevista al aire, Gonzalo Sebastián, con el mismo viceministro. No, una guerrera, porque es que ahorita, entre comillas, es más fácil, pero cuando casi nadie oía o era imposible llegarle a los oídos del régimen, pues doña Dolly creo que fue muy importante para este momento. Yo me enteré de este caso, les cuento, porque yo estaba en Cúcuta y vi el video que ustedes vieron empezando esta entrevista, de ella arrodillada en el puente pidiendo la liberación de su hijo. Doña Dolly, ¿nos escucha? Sí, buenos días, Lina. Buenos días, señora Dolly. ¿Qué se siente por fin? Me imagino que a usted le volvió el alma al cuerpo de tener ahí a su hijo. Sí, Lina, muchísimas gracias a todos los medios y a todas las personas que me colaboraron por la liberación de mi hijo. Estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida con todas las personas que me pudieron ayudar con lo de la liberación de mi hijo. ¿Qué fue lo primero que le pidió de comida cuando regresó? Quería comer carne porque allá le dieron puro pollo y quería comer carne. Pastel de garbanzos, claramente, de mi ciudad. Iván, usted tiene un mensaje, su mamá se alió con otras familias de colombianos que están detenidos, y usted tiene un mensaje porque quedan todavía colombianos allá por los cuales debemos seguir alzando la voz.
Sí, Lina, tenemos que seguir en la lucha porque allá quedaron compañeros de él y queremos que ellos también tengan la libertad para que ellos compartan con sus familias esa Navidad, y vamos a seguir luchando, y dijimos que íbamos a seguir y los íbamos a acompañar en el proceso que sigue con ellos. Sí, claro que Don sí, Iván. Lina. Creo que es importante. Es importante el tema de hacerle un llamado al gobierno nacional de que nos apoye mucho con los compañeros que quedaron allá retenidos. ¿Cuántos quedaron? Exactamente, por lo menos los que hablaron con la embajada fueron 12, pero tengo entendido que últimamente llegaron otros a otra letra, pero no teníamos acceso de cómo llegar a ellos. Creo que eran 3 personas más, pero no tengo conocimiento de nombres ni de nada porque no podíamos saberlo. Entonces yo pongo un promedio de 15 personas dentro de SESMAS, que era donde estaba yo recluido. Pues, don Iván, yo no quiero despedirlo sin antes pedirle un comentario. El régimen de Nicolás Maduro y sobre todo su fiscal general Tarek William Saab repiten una y otra vez que ellos respetan los derechos, que es un régimen que no viola ni cercena libertades, que pone a disposición de quienes están cumpliendo una condena todas las posibilidades para tener contacto con sus familiares y con sus abogados. Usted nos narra todo lo que ha vivido. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a Nicolás Maduro, a Tarek William Saab y al gobierno de Venezuela? Por favor, ayúdenme. Bueno, por favor, le hago un llamado al gobierno venezolano que revise este tipo de casos. Por favor, le den pronta celeridad porque son personas que deben volver al núcleo de su familia, volver a su país, volver a su lugar de origen. Entonces, le hago un llamado profundo a todas las autoridades venezolanas y colombianas a que se pongan la mano en el corazón y por favor saquemos a aquellos compañeros que quedaron detenidos dentro de este centro penitenciario. Sí, don Iván, una última pregunta me gustaría hacerle, porque acá lo hemos visto en el programa, pues cuando conocimos su historia comenzamos a hablar sobre esto, por eso ustedes hoy también están hablando con nosotros, pero no había surtido ningún efecto, nada de lo que se había hecho por parte de la Cancillería, ni por sus familiares. ¿Usted cree que todo esto podría tener algo que ver con lo que está sucediendo en el Mar Caribe con Estados Unidos, Venezuela y Colombia? La verdad no podría darte mucha información porque no tengo conocimiento al respecto, entonces no tengo conocimiento de si se podría afirmar de que sea por esa cuestión o no. Además estoy recién liberado, son muchas las cosas que aún me faltan por saber en el mundo, entonces no tengo conocimiento al respecto. Pues don Iván Colmenares, qué gusto poder conversar con usted precisamente en libertad, así que bienvenido a ella, quien estuvo allí detenido en la zona 7. Esa era la antigua zona 7 de la Policía Metropolitana, ahí en Boleíta. Hoy es una prisión, para algunos, política. Gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad y por alzar mi voz por mis compañeros que aún siguen detenidos. Pues Sebastián, ¿no? Queda en evidencia que lo que dice el régimen con respecto a, digamos, los procesos y esa no violación del derecho, pues es más que todo una cháchara, una charla, o sea, solamente en palabras, porque esta historia es, desgarradora, ¿no? Sí, no, y realmente conmovedor, pues lo que acabamos de oír, al menos a mí sí me llegó mucho, el éxito de un año de empujar. Obviamente primero de doña Dolly y los familiares que empujaron son los primeros protagonistas, seguramente los medios también colaboraron, también el gobierno colombiano, quiero repetir, puso su ayuda y yo sí quería resaltar lo de Iván. A mí me parece extraordinario después de estar un año, y no lo dijo, 23 de las 24 horas del día encerrado en una celda, seguramente le aseguro que no era la suite del Hilton Gonzalo, sino más bien una celda bastante asquerosa. Nos hablaba además que había celdas de castigo, cosa que va en contra de cualquier estándar humanitario internacional en temas de cárcel, no puede haber celdas de castigo, y a pesar de eso el tipo sale sosegado, lúcido, tranquilo. Cuando se le pregunta por detalles de la cárcel, él en vez de tener un ánimo revanchista prefiere ser tranquilo porque está
pensando en los colombianos que siguen ahí para que no la tomen contra ellos. Entonces, pues hace tiempo no me gustaba una entrevista tanto como la que acabamos de tener, de verdad. A mí realmente me tocó el corazón, compañeros de la mesa, porque como les digo, o sea, dicen que los periodistas pues deberían ser objetivos, pero es muy difícil uno como ser humano no involucrarse en un caso como este, ¿no? Y a mí desde el momento uno esta historia me tocó el corazón, y haber tenido a la mamá de Iván Colmenares pidiendo su libertad en estos micrófonos y hoy tenerla al lado de él, con él en libertad, yo creo que eso no tiene precio, y ahí es donde uno dice qué bendición a poder darle el micrófono a las personas y que pasen estas cosas. Sí, pero mire que es bien importante el testimonio de Iván Colmenares, porque es la voz de alguien que ha sido secuestrado por el régimen chavista. Y obviamente que con todos los cuidados que debe tener, porque está pensando en sus amigos, sus compañeros que siguen allá, logra expresar lo que significó para él tener que vivir esta tragedia desde el punto de vista familiar. Bueno, afortunadamente se dio el reencuentro, gracias a Dios y a la Virgen, quienes creemos lo decimos así. Pero en estos casos yo sí creo que no hay que olvidar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un régimen que atenta contra los derechos humanos, viola todos los derechos humanos, coarta todas las libertades, y en este caso sin ninguna justificación, porque efectivamente o evidentemente Iván Colmenares no cometió ningún delito, y sin embargo debió permanecer en las mazmorras de Venezuela durante tanto tiempo privado de su libertad. Entonces hay que valorar ese testimonio, porque creo que es de los pocos secuestrados en Venezuela que han sido secuestrados por el régimen, que han podido hablar, de poderle contar al mundo cómo vivieron esa experiencia amarga y triste en una cárcel de Venezuela. De tal manera que celebramos como compatriotas de Iván y de todos ellos el regreso a su libertad, y esperamos el pronto regreso de los otros compatriotas y de las otras personas que están secuestradas en Venezuela. Son las 11:19 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio. Avanzamos a